No es coincidencia que el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, habla no solo de una promesa, sino de una continuación y un propósito para esa promesa. Cristo le dice a los discípulos en ese momento: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego no podemos olvidar la continuación: y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Y no es casualidad la utilización de este término testigos, ya que mucho más que hablar de una promesa y evidencia, habla de un propósito, de un cumplimiento, pero también de un martirio, ya que este concepto en su original habla de ser mártires por aquel y por aquello en lo cual la persona está dispuesta a creer. Es interesante que en muchas ocasiones hemos escuchado sobre la vida de Pablo, sobre la vida del rey David, sobre la vida de Samuel y todos estos nombres famosos de la Biblia, pero ¿y si en este día nos tomamos un momento para meditar en un nombre que quizás apenas hemos escuchado en nuestra vida? Cuando escuchamos el nombre de Antipas, quizás lo menos que podemos pensar es que este personaje se encuentra en la palabra del Señor. Pero si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, el cual quiero dar lectura brevemente, dice así: yo conozco tus obras, el mensaje a la iglesia en Pérgamo, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Por favor, note la utilización de los términos aquí. Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13 no solo tiene el mensaje a Pérgamo, sino que nos habla sobre la vida de un hombre llamado Antipas. Y es interesante que junto a su nombre, el Espíritu Santo, el autor de la palabra, se asegura que a este hombre se le atribuya un título o una descripción. Y en este caso es nada más y nada menos que un testigo fiel de Cristo. Aquí ya estamos comenzando a ver el cumplimiento de lo que es ser testigos y mártires en nuestro Señor Cristo. Y para entender un poco esta porción, vamos a dar un vistazo sobre el contexto, porque la ciudad, esta comunidad de Pérgamo y todos sus alrededores tenían muchos idólatras, había muchas herejías, se creía en la adoración al gobierno, al César, y también es interesante que se adoraba a un supuesto dios de la medicina llamado Esculapio, quien en realidad el símbolo utilizado para la adoración y la identificación de este supuesto dios era un emblema de una serpiente, el cual lo atribuían a la medicina. Eso nos puede hacer meditar en los emblemas que hoy día utilizamos para el campo de la medicina. Solamente lo mencionamos para reflexionar y entender el contexto, pero ahí hay mucha tela para ahondar en ella. Ahora bien, en Pérgamo cuenta la historia y la tradición cuando vamos a los tiempos de la iglesia primitiva y sobre estos mártires que realmente entregaron su vida por Cristo. En una ocasión estaba el pueblo, la comunidad, siguiendo la corriente, preparados para adorar al César. Usted se puede imaginar que al ruido de las trompetas, todas estas personas, obedeciendo la corriente, se pusieron de pie, comenzaron a adorar a este César. Y cuando los guardaespaldas y los centuriones comienzan a mirar, se dan cuenta de que había un hombre que no se había puesto de pie. Y cuando lo identifican, cuenta la historia que este hombre, su nombre era nada más y nada menos que Antipas. Y es interesante que no solamente él no se puso de pie, sino que estos hombres se acercan a él porque no era común que esto pasara. Tenemos a alguien yendo en contra de la corriente, pues ¿qué vamos a hacer para que él se rinda ante ella? Se acercan a él y le dicen: pero Antipas, o sea, ¿no te estás dando de cuenta de que todos a tu alrededor están adorando al César
¿Por qué tú no lo estás haciendo? ¿No te estás dando de cuenta de que todos están en contra de ti? Asimismo le habla el mundo a nuestra generación, especialmente a la generación juvenil. ¿No están viendo que el mundo se está postrando ante los dioses de este año, de esta generación, de las redes sociales, de los movimientos, de las falsas identidades, diciéndolo? Pero no te estás dando de cuenta de que todos están en contra de ti, y como están en tu contra, pues tú tienes que ser como ellos. Y nos fascina y edifica la respuesta de Antipas, porque él no le da una respuesta cualquiera. Fue una respuesta bien llena de convicción cuando él dice: ¿saben algo? Si todos están en contra de mí, pueden decirle al César y a toda la corriente que yo, seguidor de Cristo, estoy en contra de todos ellos. No todos quizás hemos sido valientes para responder de esa manera ante el levantamiento de la persecución de esta generación, la cual mucho más que ser física, emocional, es espiritual y sobre todo es mental. Es interesante que luego de él decir estas palabras, entonces proceden con el proceso de martirio, y este hombre básicamente es asado o quemado vivo. Y todo lo hizo por aquel Señor en el cual él creía. Al escuchar de Antipas, quizás es fácil decir que todos queremos ser como David. Quizás todos quisiéramos ser como Samuel, ser un gran profeta, un predicador, o quizás trabajar en el templo del Señor. Pero si hoy hiciéramos la pregunta y dijéramos: ¿quién quiere ser un seguidor del legado que dejó Antipas, el testigo fiel? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a continuarlo? Porque eso es lo que el Espíritu Santo también vino a hacer. El Espíritu Santo no solo vino a impartir poder ni a llenarnos, sino a producir mártires, producir personas renovadas, nuevo nacimiento, donde quizá esta generación aún, digo aún porque esto puede pasar en cualquier momento, quizá aún en las Américas no tengamos la persecución física al nivel que antes se hacía. Pero mucho más que ser perseguidos en persona, estamos siendo perseguidos mental, emocionalmente y espiritualmente. Y el Espíritu Santo está buscando a alguien que no solo quiera orar, que no solo quiera escudriñar su palabra, sino que le diga: heme aquí, Espíritu Santo, para recibir tu promesa de tu poder, de la llenura, pero sobre todo para poder ser mártires, para que mi yo pueda morir y Cristo pueda nacer. Y sobre todo que cuando la corriente se levante y nos trate de robar la identidad o decirnos que nos postremos ante César, tengamos la convicción para decir: no podemos, pero mucho más que no poder, no queremos hacerlo, porque ya le servimos a un rey, no cualquiera, sino al Rey de Reyes y Señor de señores. Concluyo con la siguiente frase: nuestra generación no necesita más profetas, nuestra generación no necesita más apóstoles, nuestra generación necesita más mártires, dispuestos a vivir por aquel que se entregó por ellos, y ahora nosotros vivimos dispuestos a entregar nuestro todo por él también.